Salve María, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es domingo, Día del Señor, y estamos celebrando a nivel mundial de manera solemne. Estamos recordando, conmemorando, festejando el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Y no solamente festejar, no solamente recordar, sino también debemos de tratar, debemos de procurar de también nosotros recibir y sentir el Espíritu Santo como lo sintieron en aquel entonces los apóstoles, los discípulos de Jesús. Vamos a empezar el día invocando a la Santa Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosarme. Amén. Ayer estuvimos compartiendo un poco el texto donde Jesús le anunciaba a los discípulos sobre la promesa del Padre, y hoy quiero compartir con ustedes en Hechos capítulo 2 versos 1, y dice así: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron, y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello, pero algunos se reían y decían: están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todo lo que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice el Señor. Derramaré mi espíritu sobre cuales quieran que sean mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo de la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo lo que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto bíblico, hermano, es muy complejo, es muy profundo, muy completo y mucho más largo, pero estoy resumiendo para que podamos compartir todos juntos y podamos entender que hoy estamos celebrando la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, que llega a los 50 días después de la resurrección de Jesús, y es hoy es día para celebrar en familia, para festejar, para hacer un gran banquete, yo, después de la Santa Misa, y compartir en familia, hablar sobre el Espíritu Santo, la tercera persona, la Santísima Trinidad, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu que une al Padre con el Hijo. Hermanos, dice en el texto bíblico que los apóstoles estaban encerrados en un lugar porque Jesús le dijo que se queden en un lugar específico para que puedan esperar la promesa del Padre. Estaban todos juntos, ellos, los apóstoles, con la Virgen María, algunas mujeres más que la acompañaban, y ellos recibieron el Espíritu Santo, y dice en ese momento que ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas y que todos recibieron el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, y que en ese momento había otras personas afuera que estaban presentes, pudieron ver ese momento milagroso, y que ellos se sorprendían que hablaban en diferentes lenguas, inclusive hablaban en los idiomas de esas personas, de esos extranjeros que estaban ahí. Y estaban todos asombrados, dice la palabra de Dios, y que se preguntaban qué significaría eso. Pero también estaban las personas, por un lado las personas asombradas, y por otro lado estaban las personas incrédulas que decían: no, ellos están borrachos. Pero en ese momento dice que Pedro, una vez que estuvo lleno del Espíritu Santo, se levantó entre los 11 y alzó la voz y le dijo: no crean que estamos borrachos, porque apenas son las 9 de la mañana. Es que hoy se cumplió la palabra de Dios. El texto del profeta Joel, decía el apóstol Pedro, que el Señor derramará su espíritu sobre todos los mortales, que los hijos, los siervos profetizarán, que los jóvenes tendrán visiones. Son
Son tantos dones que el Espíritu Santo da, hermanos, porque yo, como le decía ayer, estamos en el tiempo, en la generación del Espíritu Santo, en donde se están derramando gracias, sanaciones, liberaciones, conversiones. También hay gente, visiones, que están teniendo visiones del cielo, visiones del infierno. Hay personas que están teniendo visiones del futuro. Son tantos dones, tantos frutos que el Espíritu Santo da, y el Espíritu Santo es la promesa de Dios para ti y para mí. Solamente debemos abrir nuestro corazón con humildad para que el Espíritu Santo pueda entrar sobre cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, hermanos, es todo. Él es el único que nos va a dar esa fortaleza para seguir adelante. Y nos dice aquí en la palabra de Dios que Pedro con mucha seguridad le habló a la gente, porque retrocediendo un poco el texto, cuando Jesús se fue, tuvo su ascensión, los apóstoles seguían con miedo, seguían escondidos para hablar de Dios. ¿Por qué? Porque tenían miedo que también sean asesinados. Pero una vez que recibieron el Espíritu Santo, Pedro ya no tuvo miedo de hablar de Dios, ya no tuvo miedo de hablar de Jesús, tuvo ese coraje. Y ese mismo coraje que tú y yo necesitamos para anunciar a un Cristo vivo, solamente depende del Espíritu Santo, que pueda rebosar en nosotros. El Espíritu Santo viene a amar, viene a sanar, viene a restaurar corazones heridos, familias heridas, matrimonios destruidos, jóvenes perdidos. El Espíritu Santo quiere levantar todo, quiere transformar todo, quiere limpiar la iglesia, la comunidad, la sociedad en sí. El mundo, mis queridos hermanos, está tan alejado de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no ha invocado al Espíritu Santo, que es la promesa de Dios. En los primeros tiempos los profetas hablaban con Dios. En el segundo tiempo la gente pudo compartir con el Hijo de Dios. Y ahora estamos en los últimos tiempos, que es el tiempo del Espíritu Santo. Hermanos, no perdamos esta oportunidad. No desaprovechemos esta gracia de Dios que nos da realmente. Para mí, hablar del Espíritu Santo es algo tan sagrado, es algo que no tiene comparación. Pero estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes para aportar un grano de arena en el reino de Dios. Hermanos, estemos en oración, estemos en vigilia el día de hoy, para que el Espíritu Santo pueda descender en nuestros corazones y en nuestras familias. Mucha fuerza, mucho ánimo a seguir orando los unos por los otros. Bendiciones, Salve María.